Esta mañana me sorprendió una pregunta que vi que alguien publicó en un grupo de catequistas en alguna de las redes sociales pidiendo ayuda para proponer temas para catequizar a un grupo de niños que van a hacer su confirmación, niños que no saben leer. Y bueno, esto me dejó un gran tema de reflexión por muchos lados. Me llama la atención que un catequista no sepa qué tiene que enseñar. Si no sabes qué vas a enseñar, pues no deberías estar catequizando, porque nadie da lo que no tiene. Y después por eso vemos a tantas personas formadas tan mal realmente en materia de fe. También me llama la atención el hecho de que los niños que se van a catequizar no sepan leer. Esto se puede deber a dos cosas: a que están muy pequeños todavía, y en cuyo caso no tendrían por qué estar siendo confirmados a estas alturas. Realmente el sacramento de la confirmación, que completa la iniciación cristiana, para lo cual se recibe también el bautismo y la comunión, es un sacramento que nos hace adultos en la fe, de manera que quienes lo reciben deben tener la madurez suficiente para poder asumir esa adultez de la vida cristiana. Si se está tan pequeño que no se sabe leer, pues no se le podrá catequizar a conciencia para un sacramento tan importante, y entonces simplemente el niño recibirá un sacramento sin entenderlo y después no sabrá cómo asumirlo en su vida adulta de fe. Puede ser que se trate de analfabetos, tal vez en alguna zona de misión, en alguna zona rural, y que por eso no sepan leer, pero que tengan la madurez para comprender. Me llamó también la atención ver las respuestas que proponían varios, que proponían más bien temas de primera comunión, y la pregunta era concreta: el sacramento de la confirmación. Algunos proponían cantos y juegos. Otra vez, si se está formando en la fe para un sacramento que nos hace adultos en la vida de fe, ¿qué tienen que estar haciendo los juegos y los cantos? No va al caso. No se forma para la madurez, no se forma para la vida adulta con juegos y cantos. Está totalmente desalineado el concepto. Y todo esto me recuerda a la experiencia que yo tuve cuando hice mi confirmación. Fue allá en 1983, tenía yo 12 años, y pues un día anunciaron en la parroquia de mi abuela que el obispo iba a venir a celebrar la confirmación para que se inscribiera el que necesitaba recibir el sacramento. Entonces pues mi abuela dijo, bueno, pues que mis nietos hagan la confirmación. Nos inscribió al curso a mis dos hermanas más pequeñas que yo y a mí. Considero que pudimos haber entendido una buena catequesis, pero el programa estuvo así. Llegamos un miércoles en la tarde a la parroquia, a una clase que nos dio uno de los sacerdotes, una clase que duró 2 horas. Y bueno, el grupo estaba formado por niños muy pequeños, por adolescentes, por adultos y por adultos realmente muy mayores, todos ahí juntos. Primero el padre nos pasó un video, una película, audiovisual le decían en ese tiempo, nos proyectó un audiovisual en el que se hablaba del Espíritu Santo. Bueno, después de eso el resto de la primera clase fue enseñarnos los cantos que íbamos a cantar en la misa con el señor obispo. Regresamos al día siguiente, jueves. Nos habló el padre un poquito más acerca del Espíritu Santo, y la siguiente hora y media fue aprender más cantos y repasar los que nos enseñó el día antes para la misa con el obispo. El viernes por la noche, en lugar de clase, vino el señor obispo a celebrar una misa en la que iba a haber confesiones, y bueno, pues todo el mundo quería confesarse con el obispo, así que imagínate la cola que había en la misa. Aparte, estaba cayendo una tormenta, y cuando comienza la homilía del obispo se va la luz. Se va la luz por completo, nos quedamos en las tinieblas, y nos quedamos en las tinieblas como 45 minutos, la iglesia totalmente en silencio, nadie se salía, nadie se movía. Hasta que volvió la luz, el obispo pudo continuar. En fin, una experiencia verdaderamente inolvidable por decirlo menos. El sábado en la mañana tuvimos un desayuno con el señor obispo, un desayuno en el que nos sirvieron tamales y algunos niños montaron alguna obra de teatro para el señor obispo.
y el domingo fue la gran misa. Un obispo excelente, realmente era un obispo sensacional que yo le tenía mucha estima. Ya más adelante lo conocí incluso en persona y me llevaba muy bien con él, Monseñor José Pablo Robalo. Pero realmente pues el obispo no tenía la culpa de la forma como nos habían catequizado para recibir la confirmación. Pero honestamente fue una catequesis totalmente deficiente, incompleta, insuficiente, mal hecha, improvisada. Fue una pérdida de tiempo, honestamente fue una pérdida de tiempo. Y el tiempo nos lo quitó el sacerdote que nos dio el curso, definitivamente, porque si no, ¿él quién? Él fue el que nos lo dio. Así que él fue el que nos quitó el tiempo, él fue el que nos lo hizo perder y además no nos formó para el sacramento realmente. Ciertamente que ya más adelante, estudiando yo en una preparatoria católica y todo eso, comenzando a estudiar religión en forma y demás, bueno, por supuesto que comprendí bien en qué consistía el sacramento de la confirmación. Y yo recuerdo que cuando iba saliendo de la preparatoria, que fue precisamente cuando inició mi vida de trabajo apostólico que 32 años después sigue vigente, yo recuerdo que en ese tiempo yo decía con convicción, es que ¿por qué me confirmaron cuando tenía 13 años? Este debió ser el momento, porque a estas alturas no solamente entiendo perfectamente el sacramento, sino que a estas alturas mi convicción por mi fe católica es realmente contundente. O sea, yo ahorita realmente podría pararme ahí a confirmar mi fe con toda la vehemencia, con toda la convicción que se requiere. Pero bueno, así se dieron las cosas. Y ver que tantos años después sigue habiendo este tipo de deficiencias en la catequesis sacramental, la verdad es que es preocupante, porque esto conduce a no comprender los sacramentos, esto conduce a malentenderlos, además de todo, a malentenderlos, y eso es peor que no comprenderlos, malentenderlos, y en consecuencia no se pueden asumir en la vida como deberían, y no se le puede sacar provecho a las gracias del sacramento como se podría si realmente se catequizara a alguien en forma. Es una realidad que en muchas parroquias hay programas de catequesis para el sacramento de la confirmación, que hay programas que duran incluso 2 años. Me consta que hay parroquias donde hay programas que duran 2 años para formarse para el sacramento de la confirmación. Hay parroquias donde siguen libros de texto que están escritos ya con todo un programa catequético, sistemático, que cubre diferentes aspectos. Pues yo aquí en esta pregunta que puso esta persona, con el afán de aportar, simplemente dije, pues háblales muy bien del Espíritu Santo, háblales muy bien de lo que sucedió en Pentecostés, háblales muy bien de los dones del Espíritu Santo y háblales muy bien del rito de confirmación y de lo que sucederá en la Sagrada Liturgia. Aunque pensé, pues esto te lo deberías saber si eres la catequista. Pero bueno, me dejó pensando esta pregunta, me dejaron pensando las respuestas tan desatinadas que muchos dejaron también. Me dejó pensando esto en mi propia experiencia y la pésima catequesis que recibí para el sacramento de la confirmación. Y bueno, si tú eres catequista, tómatelo en serio, realmente necesitas estar formado porque nadie puede dar lo que no tiene. Si no sabes matemáticas, no puedes enseñar matemáticas. Si no sabes música, no puedes dar clases de piano. Entonces, ¿por qué hay tantos aficionados que no conocen su fe dando clases de catecismo? Eso es peligrosísimo. Y perdona que sea tan duro en decirlo, pero es la realidad. Y las consecuencias después las pagan los pobres niños que son mal catequizados o los pobres jóvenes que son mal catequizados como lo que se necesita para la confirmación. En fin, una reflexión que quise compartir contigo. Espero que algo encuentres de provecho en estas palabras. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.